Dios les bendiga, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes Marta Cristina Medellín en Gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque nuevas han sido sus misericordias cada mañana y porque hasta aquí nos ha traído con vida. Gracias, Padre Celestial, te damos por el alimento, el techo, el abrigo, el alimento. Gracias, Señor, te damos por la familia y por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado, Papito Dios. Queremos venir a tu presencia y pedirte, Padre de la gloria, que seas tú hablándonos, Señor, a través de esta palabra, a través de este tema. Hoy vamos a hablar de la humildad y vamos a ir a Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces mire que el Señor Jesucristo fue humilde, Él se humilló, siendo Dios, no se hizo como Dios, no tomó la forma de Dios, sino que vino a la tierra y vivió como un hombre que tuvo tentaciones, que tuvo que pasar muchas cosas como todos los seres humanos, pero Él decidió ser obediente a Dios y ser humilde. Y vamos a hablar de la humildad. Mire que en muchos versículos de la Escritura se habla de la humildad. Por ejemplo, en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, en Proverbios 22:4. Y sí, estábamos hablando que Dios enalteció al Señor Jesucristo hasta lo sumo, porque fue obediente, porque fue humilde. ¿Y qué es la humildad? La humildad es una característica del alma que nos prepara para tener fe. Es una virtud, ¿cierto? Y es una virtud que es considerada como una joya hermosa, porque la persona que es humilde no tiene en cuenta su ego o su orgullo, sino su mente está en dar, en servir a los demás, en entregar amor. Mire lo bonito que dice aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y alguna comunión con el Espíritu, y si algún afecto entrañable, o sea, para uno ser humilde, para uno dar amor, uno tiene que tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y todos, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, para ser una persona humilde, uno tiene que tener unión con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno tiene esa intimidad y esa unión con el Espíritu Santo de Dios, aparece el amor, ¿cierto? Y luego dice que no hagan las cosas por contienda o para vanagloriarse, sino con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces, una persona humilde no mira a los demás como si fueran menos, los valora a las personas, ama a las personas, le sirve a las personas, ¿cierto? Y para eso tiene que doblegar su orgullo. Mire que la palabra de Dios, cuando habla del orgullo contrastado con la humildad, vemos que la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Y ya dijimos que la gracia es un don de Dios para recibir las bendiciones de Dios, para recibir bendiciones de los demás. Y la palabra de Dios dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire que uno no necesita de crecerse, de mostrarle al mundo lo importante que es, lo grande que es, porque a Dios no le agrada eso. Cuando tú eres una buena persona, cuando tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida, cuando tú verdaderamente te preocupas por los demás, cuando das lo mejor a Dios y a los demás, cuando tú no piensas en ti mismo, sino piensas cómo ayudar a los otros, cómo servir a los otros, Dios es el que lo enaltece a uno. Cuando uno se humilla, Dios lo levanta, pero cuando uno se enaltece y se enorgullece, mire que Dios trata con las personas y las humilla para que cambien. La palabra de Dios también dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Y mire que para el soberbio, la misma soberbia lo va a abatir, porque nunca nada va a ser suficiente, nunca nada va a ser suficiente. Siempre quiere más, siempre busca más aprobación, más cosas materiales. Pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. El que es humilde, que no está buscando nada propio, todas las cosas que le llegan son ganancias para él. Entonces el humilde de espíritu lo sustenta la honra. Y luego dice, es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Muchas veces uno muestra cosas de su personalidad que a veces no son, porque quiere estar con gente que piensa que es muy importante, que tiene títulos, que tiene fortuna, y uno quiere agradar a esas personas. Pero eso no va a servir de nada, porque eso son despojos lo que uno está dando ahí, porque no se está dando a sí mismo, porque no está dando nada bueno. Y es mejor ser humilde y estar con los humildes que estar con los soberbios. Y dice también, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón, como lo fue, como corderitos. Él fue como un corderito a la muerte por obedecer a Dios, pero nosotros no queremos doblegar nuestro carácter ni nuestro espíritu. Y no nos gusta ser mansos, porque a veces pensamos que cuando somos mansos la gente va a pensar que somos bobos o que la gente puede abusar de nosotros. No. Cuando uno es manso, Dios saca la cara y dice que aún nos va a hacer estar en paz con nuestros enemigos. Entonces, cuando hay mansedumbre, Dios nos va a llenar de paz. No vamos a tener que ir a pelear batallas. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor y a la vida cristiana, Dios quiere que tengamos cambios. Dios quiere que ya nosotros no demos batalla. La palabra de Dios dice que mía es la batalla. No os venguéis vosotros mismos, mía es la batalla, yo pagaré, dice Jehová. Nosotros no necesitamos hacer cosas por nuestra propia cuenta, mostrando lo fuertes, lo hábiles, lo buenos, lo perfectos que somos nosotros, no. Dios quiere que nosotros seamos mansos, que tengamos paz, y Él nos ayuda. Y dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces la soberbia nos lleva a cosas que no son buenas, a tener disensión con las personas, a estar incómodos nosotros, a incomodar a los demás, a estar midiendo nuestros talentos, nuestros dones, nuestras aptitudes, nuestras actitudes, y estarnos comparando con los demás y querer ser más y estar en una lucha y estar inconformes con nosotros mismos. Y eso nos lleva al quebrantamiento, nos lleva a la caída. A Dios no le agrada esto. La palabra dice, cualquiera que se humille, ese es mayor en el reino de los cielos, en Mateo 18:4. Dios valora a la gente que es humilde, que es mansa, que es pura de corazón. Y dice Dios en Mateo 11:23, y tú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatidas. Y mire que cuando uno se busca enaltecerse, mire lo que hizo Satanás, se quiso levantar
por encima de Dios. ¿Y qué fue lo que logró? Fue ser expulsado del cielo y ser abatido y llevado al Hades. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que seamos humildes. Primero, que nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará, dice la palabra de Dios en Santiago 4. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, mire, muchas veces ni siquiera nos queremos humillar delante del Señor, no queremos ir a su presencia, no nos postramos, vamos a la presencia del Señor a pedirle cosas, pero no a pedir perdón, no a arrepentirnos. Nos creemos perfectos, creemos que todo lo sabemos y no queremos ni siquiera ir a humillarnos delante del Señor. Y esa es lo primero que nosotros debemos hacer, humillarnos delante del Señor y reconocer que somos pecadores, que estamos mal, pedirle su ayuda, su dirección, su consejo, su misericordia, su perdón, porque necesitamos cambiar. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestras debilidades, Él nos va a exaltar. Otro contraste entre el orgullo y la humildad es considerarse uno mismo superior a los demás. Entonces dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, uno no debe considerarse superior a los demás. Cada persona, Dios le ha dado dones, talentos, bendiciones. Somos personas diferentes, ninguno superior a otro. Ninguno superior a otro. Todos somos diferentes, todos somos hermosos y amados de Dios. Pero eso, cuando uno se cree superior, uno está demostrando que hay a lo mejor un complejo de inferioridad. Mire que cuando uno reconoce su valor delante de Dios, uno no tiene que estarse exaltando delante de nadie, porque Dios es el que nos va a exaltar. Uno no tiene que considerarse superior a los demás, ni discriminar a los demás. Eso es orgullo, eso es vanagloria, y eso lo va a llevar a la caída. La humildad es reconocer que uno es indigno. Humildad es reconocer que si no fuera por Dios, nosotros nada seríamos, que sin Él nada podríamos hacer. Reconocer a todos como iguales, con amor, tenerle paciencia a los que son diferentes. La palabra de Dios habla en Lucas 18, del 9 al 14, el fariseo que se exaltó a sí mismo en oración, estaba orando y se exaltó a sí mismo y no logró el favor de Dios, mientras que el publicano, que confesó ser pecador, alcanzó misericordia. Leamos esta palabra en Lucas 18, del 9 al 14. Y dice: Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces mire que él se fue perdonado, el publicano, y no el que se creía. Y Dios siempre condena el orgullo, más siempre aprueba la humildad. La humildad, las pruebas de la humildad es ser como un niño, ser sumiso, la mansedumbre. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón, la modestia. Dios quiere que seamos humildes. Dice: Dios manda a los santos que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Dice Pedro 5, primera de Pedro 5, 6, que nos vistamos de humildad, que se revistan de humildad, que anden con toda humildad.
en Colosenses 3, en Pedro 5, en Efesios 4. A Dios le satisface la humildad y bendice al que es humilde. Yo los quiero dejar con esta reflexión. Orémosle a Dios para que Él nos ayude, para ser humildes y ser las personas que Dios quiere que seamos. Los bendigo y hasta una nueva ocasión en Gloria en lugar de ceniza.